para poder hacer ese cambio. Aquí tenemos a Lorena. Hola, Lore. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? muy bien, a las corridas, perdón, Ya. llegó unos minutos tarde. No, está bien, está bien. Me gustaría que aquí, sobre todo a mi audiencia, que quizás eres nueva para ellos, que nos expliques qué te llevó a crear New Talent, qué haces tú específicamente, cuéntanos un poco. Bueno, gracias por la invitación una vez más. Nada, nos conocimos hace relativamente poco, pero bueno, estamos muy alineadas en la forma de pensar y en ver las cosas. Así que nada, sí, soy Lorena, sí, llevo New Talent ya hace casi 3 años. Ujú, Originalmente vengo de la industria hotelera, estudié hotelería, trabajé 10 años en hoteles y después estuve 10 años trabajando para una multinacional de tecnología. Muchos de ustedes quizás la hayan escuchado hablar alguna vez, es de Booking. Y ujú, después, con la pandemia y con las situaciones de la vida, bueno, nada, empecé a hacer consultoría de forma independiente. Surgió un poco al azar, porque no estaba buscando hacer esto, pero evidentemente era algo que me nacía y que me gustaba y que iba por ese lado. Y bueno, nada, de a poco fui creciendo en lo que estoy haciendo y bueno, surgió New Talent. New Talent lo que busca es ayudar a las personas a encontrar trabajo y a ujú, reinventarse profesionalmente. Yo pasé por una reinversión profesional y cuando volví a salir después de otros 10 años de Booking al mercado laboral, me di cuenta que el mercado laboral estaba muy cambiado, ujú, estaba todo distinto, las posiciones que se buscaban eran distintas, la forma en que se buscaba era totalmente distinta, las herramientas que había eran totalmente otras, entonces empezó la tecnología a tener un impacto muy grande, el área de recursos humanos empezó ujú, a actualizarse en muchas cosas y empezar a incorporar tecnología, entonces empecé a ayudar a distintas personas, primero de mi entorno y después en general, a buscar trabajo, a encontrar trabajo, a reinventarse, a encontrar ese propósito en lo que uno hace y esa pasión en lo que uno hace, porque bueno, nada, muchos salimos de la universidad siendo muy jóvenes, habiendo elegido una carrera que quizás no sabemos si es la carrera que hoy era en ese momento. Yo estoy en turismo y hotelería, hoy les diría a las personas quizás que no estudien turismo y hotelería, que hay muchas otras carreras para claro. estudiar que te permiten insertarte en ese mundo y en esa industria. Mi experiencia viene de haber estado 10 años contratando y Mm, reclutando junto mm, con departamentos de recursos humanos a nivel global, ujú. especialmente dentro de Latinoamérica inicialmente, pero después a nivel global. Y bueno, desde ese lugar es que, nada, empezamos ¿Qué nace esto? Ok. sí, a surgir y bueno, cómo posicionarse. Yo soy argentina, vivo en Ámsterdam, por lo tanto también tengo conocimiento de lo que es el mercado europeo y cómo se mueve el mercado europeo. Pero nada, eso es muy brevemente lo que estamos haciendo con New Talent y vienen Perfecto. cositas nuevas, pero por ahora esto. Claro. Bueno, una cosa, para entrar en materia, las personas que están aquí en Estudiantes o que van a escuchar esto en Sí, diferido, muchas están justamente pensando en esto, ¿cómo cambio? ¿Cómo entro al mercado? Y tú acabas de decir algo que es clave, que es cómo saber venderse. Entonces, desde tu experiencia, y me encantaría que entráramos en temas un poco más detallados sobre las tecnologías, pero eso lo podemos hacer después en sí, otro por momento, pero desde supuesto. tu experiencia, ¿cuáles son las herramientas de comunicación que hoy son no negociables para una persona que está entrando en el mercado e inclusive cuáles son las que hacen la diferencia para poder posicionar? Mira, las herramientas de comunicación, por sobre todas las cosas, se apoyan en habilidades blandas que uno Ujú, tiene. Yo creo que lo más importante, porque hablar de herramientas de comunicación sin antes hacer una evaluación propia de cuáles son mis fortalezas, cuáles ujú, son mis valores agregados, dónde puedo aportar ese diferencial, es la clave. Para poder comunicar y usar las herramientas de comunicación que ahora vamos a llegar, lo más importante es conocerse uno mismo, ujú, saber totalmente cuáles son de esas acuerdo. habilidades que uno tiene que pueden ser transferibles, porque estamos hablando de reinventarse, ¿no? Entonces, Ujú, ¿qué habilidades tengo yo hoy? ¿Qué habilidades pongo en práctica hoy? ¿O qué habilidades de las que utilizo o tengo quiero seguir utilizando? Y una vez que tengo claro esa caja de herramientas que tengo para ofrecer, bueno, hablemos de cómo las ofrecemos. Creo que es clave tener la capacidad de hablar en público. Todo el mundo habla de oratoria, habla de la capacidad de hablar y comunicar. Bueno, tiene que ser una comunicación clara, tiene que ser concisa. Yo no voy a venir, bueno, tienes que hacer un curso de oratoria para poder venderte mejor en el mercado laboral. No, creo que está en esto de, si uno sabe
el mensaje que quiere comunicar, sabe el objetivo que quiere lograr, Ujú, entonces definitivamente va a poder transmitir ese mensaje. Yo trabajo muchísimo con las personas que se preparan para entrevistas laborales, especialmente personas ujú, que no tienen mucha práctica en las entrevistas laborales, o porque tuvieron un trabajo por mucho tiempo y no conocen el mercado actual, o porque las entrevistas que les llegan no prosperan. Y ujú. ahí la clave está en la preparación. O Claro, sea, no hay secretos, no hay un curso que haya que ir a hacer, hay que practicar. claro, Y cuando hablo de practicar, la práctica hace no solamente a decir lo mismo una y otra vez, sino primero a estudiar qué es lo que voy a decir. Entonces, conocer a la empresa, conocer al puesto al que voy a aplicar, conocer ujú, al interlocutor con el que voy a hablar. Es fundamental saber si la claro, persona con la que voy a hablar es una persona joven, mayor o edad media. ¿Por qué? Porque puede ser nuevo en el puesto, pero también puede ser nuevo en el mercado laboral y es una persona claro. que nos está reclutando. Entonces necesito saber qué tipo de vocabulario usar, en qué idioma hablar. Estamos hablando de que generalmente, y hablo generalmente el 90% de los casos, el primer filtro es un reclutador. Y el reclutador es un experto en reclutar, pero no es un experto en la En el área. materia, Ujú. en el área. Entonces no le puedo venir a hablar ni con tecnicismos, ni con palabras internas de la empresa donde estaba hablando. Tengo que ser bastante claro. Ahora podemos hablar de cómo estructurar esas respuestas, pero en principio tengo que entender con quién voy a hablar para saber con qué profundidad y con qué idioma voy a hablar, con qué Claro. lenguaje voy a hablar. Yo siempre le digo a mis clientes, porque muchos se preocupan por el CV, la carta de Eh, motivación y el LinkedIn. Yo sí, todas esas son herramientas de comunicación. Perfecto. Y hay que saber utilizarlas porque no todas cumplen el mismo objetivo. Pero la cuestión no es tanto la herramienta, es qué vas a comunicar. ¿Cuál Exacto. es Estoy- su estrategia de comunicación más allá de cuál es la herramienta de comunicación? Y después uno escoge la herramienta o ves cómo la construyes. Y me encanta lo que explicaste al principio porque de verdad es básico. Arranquemos por la base. ¿Qué quieres comunicar? Y después buscamos. Sí, y me parece espectacular lo que decís, porque las herramientas de comunicación en el momento de buscar trabajo no solamente son las herramientas de comunicación, nosotros, está clarísimo que el CV y la carta son la primera herramienta que Ujú. utilizan. Y hay muchas tecnologías ahí afuera que prometen un currículum X, Y o Z. Y la realidad es que si uno no sabe qué información ponerle, no llegamos a ningún Claro. lado. Y la información que hay que ponerle tiene que hablar de los logros, del valor agregado. Voy a dar ejemplos muy básicos, pero un recepcionista, cualquiera puede ser recepcionista porque las Ujú. tareas las puede hacer cualquiera. Ahora, el valor agregado que le agrega fulanita o menganita habla de algo totalmente distinto. Entonces, ¿dónde está ese valor agregado que agregamos? Y mucha gente va a decir, bueno, pero yo tengo por ahí un trabajo que no tengo un objetivo claro. Todos agregamos valor en una organización, Ujú. porque la organización no podría cumplir sus objetivos si no estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. A Claro. veces las organizaciones están mejor planteadas para plantear esos objetivos de forma clara y que sean entendibles y seguramente van a ser más exitosos que el que no, pero siempre estamos agregando valor, ya sea atender el teléfono, ya sea hacer trámites, ya sea liderar un proyecto, ya sea trabajar dentro de un proyecto que Ujú. está siendo liderado por otro. Siempre tenemos que encontrar ese valor agregado que estamos trayendo. Ujú. Y a veces no es fácil encontrarlo. Si pudiéramos ponerlo, por ejemplo, en Sí. pasos, ¿cuáles serían los pasos en esta estrategia de comunicación que estamos hablando? ¿Cuáles serían los pasos que tú le recomendarías a una persona que está en proceso de reconversión hoy? Mira, yo generalmente son pasos que van en simultáneo. Hay que pensar primero en qué uno es bueno, qué Ujú, uno disfruta hacer y qué cosas son fáciles de hacer o dónde me siento cómoda haciendo lo que estoy haciendo. Porque ujú, me puede gustar mucho tejer, pero soy un queso. eh, pero por otro lado, puedo ser muy buena haciendo algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces tengo que identificar de esa bolsa de qué me gusta hacer, qué disfruto hacer, en qué soy buena y qué valor puedo agregar y encontrar digamos, esos tres elementos en uno. Y una vez ujú. que tengo esas herramientas, ahí ver hacia dónde lo voy a comunicar. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo era hotelera y estaba
estudié hotelería, y uno dice, ¿para qué estudias hotelería? Uno no puede terminar en la gerencia general de un hotel viendo números y viendo la parte comercial, puede estar atrás de la parte operativa y Ujú, gestionando la operación del hotel, o puede estar trabajando en cualquier área como persona de atención al cliente, donde es sumamente importante y necesaria esa formación. Pero ujú, tenemos tres, por solo nombrar tres, y yo terminé reconvirtiendo mi carrera en todo lo que tiene que ver con operaciones y lo llevé al mundo de la tecnología y gestiono operaciones dentro del mundo de la tecnología. Y después puedo usar todas estas herramientas porque habiendo usado operaciones durante mi carrera, tuve la suerte de abrir oficinas, de plantear estrategias y demás, y me termina llevando al final del día a lo que estoy haciendo el día de hoy, que es ayudar a las personas a encontrar trabajo. ujú, Entonces, tenemos que encontrar esos puntos en común para ujú, la reconversión de carreras, ¿no? Entonces, ujú. ¿cuál es el punto en común? ¿Cuál es de esas habilidades que identifiqué, dónde las puedo volver a plasmar? Y también es ver dónde las quiero plasmar y ver esos pasos intermedios que puedo dar para llegar Ujú. ahí. Yo lo veo, bueno, a mí me gusta siempre ver las cosas desde un punto de vista holístico, Sí, donde uno cuando trasciende un poco, deja el sentido de todo lo que has hecho, ¿no? sí, Que muchas veces cuando estás en el momento presente no lo no, ves, sino que es después que tú dices, ah, mira, por eso fue que me tocó hacer este puesto, o, ah, menos mal que me tocó este jefe horrible, ah, menos mal que me tocó tal cosa, porque sí, fuiste acumulando competencias, experiencias, cosas que no sabrías hoy y no serías la persona hoy si no hubieses pasado por esas totalmente. experiencias, pero es hacerlo desde un punto de vista deliberado, pragmático. Voy a ver cómo se une todo esto, cuáles Sí. son las diferentes etapas y entonces ya ver cómo se agrega, como tú dices, cuál es ese valor agregado en el mercado. ¿Cómo percibe un reclutador? Digamos que yo vengo con este cuento. Yo me estoy Sí. reconvirtiendo y yo hice mi análisis, até todos mis puntitos y tengo hoy mi posicionamiento. ¿Cómo Sí. lo percibes tú como reclutadora? ¿O qué tendrías que escuchar tú como reclutadora para que yo pueda convencerte de que hoy mi posicionamiento es esto y puedo hacer esto que te Yo estoy diciendo? creo que me gustaría empezar por la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué es lo que voy a valorar como reclutadora para poder tomar esa persona? Y claramente es que me puede explicar los ejemplos del Uh pasado, -huh, de su experiencia pasada, en función del presente. Y esto es para cualquier tipo de puestos, incluso sin reconversión uh -huh, profesional. Si yo soy capaz de explicar mis experiencias pasadas en función del presente, en función del objetivo, y para eso tengo que tener muy claro cómo es la empresa, cuál es la uh posición a la que estoy aplicando y demás, para mí es la persona, porque tiene la capacidad de identificar, e incluso tiene mucho más chances o posibilidades que una persona que simplemente viene a responder un set de preguntas a una entrevista. -huh. Porque la clave está en esto de poder readaptar, de reconvertir. Hay algo que sucede en el mundo actual y es una de las habilidades más buscadas y es esta capacidad que le dicen de resiliencia, ¿no? De Uh -huh. cómo puedo readaptarme, cómo me puedo Uh -huh. reprogramar, cómo puedo recrearme en este mundo que está en constante cambio. Entonces, si Uh es una -huh. persona que me puede explicar perfectamente cómo su experiencia pasada se linkea con el presente, lo puede hacer. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen o siempre la hacen de alguna manera o de otra es la motivación que uno Uh tiene para -huh. trabajar en esa empresa. Uh -huh. Y uno tiene que plantear esa motivación, si bien tiene que ser personal, tiene que ser en función de la empresa, no tiene que ser Claro. yoísta, ¿no? No tiene que ser solamente porque yo quiero esto o esto, sino porque también puedo aportar valor, porque también le puedo traer algo a la empresa. Siempre tiene que ser en función de la empresa, en función del puesto, en función del futuro. A mí me gusta recalcar muchas veces que el pasado sirve para contarlo, pero siempre para hacer punto en el presente y para adelante. Cuando uno viene, voy a un ejemplo clarísimo, clarísimo que va a servir seguramente para la audiencia. Cuando ante la pregunta, presentate, contame de vos. Uh -huh. Hay gente que suele traer y contar un monólogo de su entrevista, de su currículum y de todas las experiencias que hizo, Uh trata de -huh. meter todas las experiencias, todos los ejemplos, todo. Ese monólogo lo perdió al reclutador sin duda. Claro, totalmente. Eso tiene que ser solamente una breve introducción para que dispare las preguntas que uno quiere que le hagan en función de la posición a la que está viniendo. Claro. Si yo te cuento un monólogo de mi
historial, lo más probable es que te dé muchas dudas Claro, y lo marees, lo pierdas y te hagan preguntas que nada que no tiene que tiene que ver. Entonces, eso ver, tiene que ser claro, el puntapié inicial para el futuro. Entonces, ¿quién fui para donde estoy hoy? Porque yo soy esto para tu empresa futura. Entonces, ahí claro. está la estrategia que uno tiene que implementar y tiene que aplicar. No, no sirve de nada el monólogo inicial. Es que es tal cual. Yo siempre le digo también a mis clientes y a mis estudiantes, hay tres preguntas que las empresas se hacen a la hora de escoger, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, a A la ver, hora de escoger un candidato. Uno es, ¿por qué quieres trabajar conmigo? sí, ¿Qué te hace levantarte todos los días y agarrar el bus o el metro o tu carro y venir para acá y trabajar conmigo? ¿Qué te hace moverte para venir a trabajar conmigo? sí, Dos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? Experiencia, ¿qué puedes sí, producir específicamente? Y por supuesto, en función del puesto, porque no te estamos contratando por cualquier cosa. Hay una descripción de puesto sí, específica. ¿Qué puedes hacer respecto a esto? Y la tercera pregunta, que casi nunca nadie se la hace, es, ¿cómo me puedes ayudar tú, candidato, a alcanzar mis objetivos de empresa? Y exacto. esa es la última pregunta que muchas veces la gente se pasa un poco porque tú estás ahí para algo. Claro, Si tú estás aplicando, es verdad que está la parte de yo candidato, yo escojo en donde quiero aplicar, total. porque el puesto va en adecuación de lo que yo quiero hacer. Empezamos por ahí, estamos de acuerdo. Y cuando uno hace un trabajo de coaching de carrera, lo primero es definir tú como individuo qué quieres hacer, qué quieres aportar y cómo te ves creciendo. Cierto, pero hay muchas formas de hacerlo. Y si optas por un trabajo clásico en una empresa, Sí, pues tienes que escoger también la empresa que te esté proponiendo esas diferentes ofertas que te permiten a ti alcanzar lo que quieres. Pero ya luego viene la otra parte, ok, ¿cómo yo me posiciono para ser la persona para ese puesto? Y ahí es donde volvemos a nuestro tema de hoy, ¿cuál es la estrategia? Y hay una cosa que yo también nuevamente se lo digo siempre a sí, mis clientes, a mis alumnos, todo el mundo tiene historias espectaculares que contar, todo el mundo tiene una vida súper interesante que contar, pero no todo es relevante, exacto. ni en el momento de escribir el CV, ni en el momento de escribir la carta de motivación, ni en el LinkedIn, y tampoco lo es en la entrevista. No, Y ese primer momento que tú lo acabas de mencionar, y me parece genial que lo hayas traído, preséntate. Ese momento yo siempre digo que clave. fija el tono del resto de la entrevista. Totalmente. Fija, Mira, allí se determina lo que va a pasar en los siguientes minutos o en la siguiente yo creo hora. que para el éxito de una entrevista laboral, uno tiene que prepararse. Para mí la preparación es clave, porque para que una Totalmente, claro. entrevista sea exitosa, uno tiene que tener control de la entrevista. Y me vas a decir, ¿cómo hago yo empleado, yo candidato, para tomar el control de la entrevista? Tengo que saber qué mensaje le quiero dejar al entrevistado. Claro, Las preguntas que me hagan van a ser la excusa para que yo conteste tal lo que yo tengo que cual, decir. claro. Si no, Para seguir alimentando, es para que seguir inyectando exactamente, el mensaje que exacto. a la vez es como Pero para eso tengo que convencer. tener preparación y tengo que Claro, tener claridad en el mensaje que quiero compartir. Yo tengo 25 experiencias laborales, pero de esas 25 solo 3 son relevantes. Entonces, por más que me lleven esas otras 22 que están dando vuelta, yo me voy a enfocar en las 3 y lo voy a traer siempre de vuelta a la tercera. Sí, pero, y me vengo de vuelta a donde claro, estoy y comunico mi mensaje y comunico totalmente. y le explico cómo esa otra experiencia me trajo a la experiencia que realmente es relevante y de ahí voy para adelante. Pero la clave está en la preparación y saber el mensaje que quiero transmitir. Yo siempre preparo, cuando preparamos con candidatos, es, ok, Sí. para este puesto de trabajo, ¿qué es lo más importante de tu experiencia laboral y cómo encaja en el puesto en el que estás buscando? Una vez que Ujú. tenés eso definido, las preguntas que te hagan van a ser la excusa perfecta para que vos empieces a meter toda esa información. Y más Pero tenés detalle. que tomar control. Claro, Si yo me voy a ir claro. a contestar las preguntas, sí, no, blanco, negro, y un par de ejemplos en función de lo que me están preguntando, las posibilidades de éxito son muy, muy bajas. Mm. ¿Hay algún mensaje final que quisieras dejarle a las personas que están en reconversión, en evolución profesional y que están buscando hoy una nueva oportunidad y les encantaría saber para preparar su comunicación? Mira, creo que algo que me sale solamente para sumar, pero creo que lo que vos dijiste es lo fundamental y lo Mm. primordial. Yo creo que sumaría que empiecen a probar entrevistas, que de la práctica se Ah, hace al maestro. claro, Entonces, al final del día es,
por ahí uno no sabe exactamente para dónde o no sabe de qué va el mercado, lo importante es empezar a testearse en el mercado, empezar a entender qué está pasando en el mercado. Entonces, Mm, hagan entrevistas, por más que después no elijan. Mucha gente va a la entrevista pensando que está yendo a un examen y que si me dicen que sí, tengo que aceptar. No, no, no. De hecho, yo les diría a todo el mundo, aunque no estén buscando una reconversión laboral, nunca se cierren a escuchar propuestas y no, hagan entrevistas permanentemente, porque ahí para uno puede mantenerse revalorarse en el activo, trabajo, claro. uno puede saber qué es lo que está buscando el mercado, si me están cortando las alas en mi empresa o no, si me están pagando de menos, qué otros beneficios hay. Uno tiene muchísimas más herramientas para poder negociar, porque al final Ujú, del día se trata de una ujú, negociación. La comunicación esa es un diálogo de negociación. Yo te estoy vendiendo mi perfil y vos me estás vendiendo tu empresa. Tenemos que llegar a un acuerdo. claro. Pero nada, eso me parece fundamental. Podemos abordar un montón de temas, me encanta charlar con vos. Si tienen alguna pregunta, no duden en enviarnos mensajes directos o poner los comentarios en lo que publicamos el live, porque para eso estamos. Y eventualmente, Lorena y yo estaremos también en LinkedIn, porque es una herramienta súper importante para el posicionamiento profesional. Yo creo que ya hoy es una herramienta fundamental, esencial. Así que vamos a también organizar un live para hacer un directo en LinkedIn próximamente. Sí, ahí Así que bueno, vamos, vale. un beso Lorena, Un feliz fin beso de grande. semana, un beso Chao, a chao. todos, muchísimas Gracias. gracias. Chao, chao. Chao.